Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Y Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Sentémonos un momento, hermanos. El texto de la primera lectura de Ezequiel 18 es un texto que nos puede iluminar a nosotros. Resulta de que el pueblo reclama a Dios y dice que el proceder de Dios es injusto. Entonces Dios se dirige al pueblo por medio del profeta y le dice: yo no soy el injusto, mi proceder no es que sea injusto, sois vosotros los que os habéis apartado del bien y cometéis el mal, y por eso es que fracasáis, por eso es que os va mal. Este texto de la primera lectura tiene mucho que decir al hombre y la mujer del siglo XXI, ya que a menudo nos encontramos con tanta gente que, incluso llamándose atea, le echa la culpa de todo a Dios. Cuando hablamos de la pobreza, cuando hablamos de por qué el mal en el mundo, cuando hablamos de las catástrofes, muchos terminan echándole la culpa a Dios. Pero hoy Dios, a los que piensan así, o si nosotros alguna vez lo hemos pensado, nos responde por medio de Ezequiel: el hecho de que haya el mal en el mundo, el hecho de que las cosas vayan mal, es porque el hombre y la mujer se ha apartado del bien, se ha apartado del camino de la verdad, se ha apartado del camino de la justicia, se ha apartado de Dios, y la consecuencia de esto es el caos y la muerte. Pues aprendamos a la luz de la primera lectura que es importante la gracia de la conversión, es decir, dejar el mal camino, dejar el camino del mal y volver al camino del Señor. Jesús en el Evangelio nos cuenta una parábola de la viña. La semana pasada leímos también otra parábola de la viña según el evangelista San Mateo. En San Mateo en concreto aparecen 3 parábolas que hablan de la viña. Cuando en la Biblia se habla de la viña, se refiere al pueblo de Dios, en primer lugar a Israel, y también se refiere al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que somos nosotros. Y Jesús dirige su mensaje a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, a las autoridades religiosas, y les propone la siguiente parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Esto ya nos hace pensar en el capítulo 15 de San Lucas, cuando Jesús también cuenta la parábola del hijo pródigo. Pues un hombre tenía 2 hijos. Fue donde el primero se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y este le contesta a secas: No quiero, pero luego se arrepiente y va. Se acerca el padre al segundo hijo y le dice: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y este le dice: Voy, Señor, pero no fue. Entonces Jesús pregunta a los sumos sacerdotes y a los ancianos: ¿quién de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos responden: el primero. Pues a partir de aquí quisiera que revisemos nuestra vida y pensemos en la gracia de la conversión. Ya os he dicho que cuando se habla de la viña en la Biblia se refiere al pueblo de Dios, o en este caso al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Y Jesús, al dirigir esta parábola, nos está invitando a que revisemos nuestra vida. Pensemos en el primer hijo.
Este padre se acerca, toma la iniciativa de ir donde su hijo a pedirle que vaya a trabajar a su viña. Nosotros tenemos que tomar conciencia que nosotros por el bautismo somos hijos de Dios y que trabajar en la viña del Señor no es algo ajeno a nosotros, ya que al ser hijos de Dios, al ser hermanos todos en la iglesia, ser miembros de la iglesia, somos todos responsables de trabajar en la viña del Señor. No es responsabilidad solo de los curas, ni del Papa, ni de las monjas, ni de los religiosos y religiosas. La responsabilidad de trabajar en la viña del Señor es de todos, es tarea de todos los que somos cristianos. Pues dice el texto sagrado que este padre se acerca a su hijo, toma la iniciativa de ir a pedirle que vaya a trabajar en la viña. Lo mismo que hace Dios con nosotros. Es Dios quien toma la iniciativa y nos llama a trabajar en su iglesia. Pero resulta que este hijo dice: yo no quiero ir, a secas, una respuesta, dijéramos nosotros, tajante, pero luego se arrepiente y va. Este primer hijo nos recuerda a las tantas veces que nosotros, yendo por el camino del mal, tomamos conciencia y enmendamos nuestro camino. Este hijo, lo que hace él es arrepentirse de su mal proceder. Cuando el texto original en griego, cuando lo leemos en griego, se entiende más la riqueza del texto. Este hijo se convierte, este hijo deja la manera torcida de pensar que tenía y vuelve al camino del bien, vuelve a ser consciente de que él es hijo de su padre, que trabajar en la viña es un bien para todos, no solo para el padre, y por eso se arrepiente de su mal proceder. Luego viene el ejemplo del segundo hijo que dice: voy a ir, pero no fue. Este hijo nos recuerda a cuántas veces nosotros decimos que vamos a hacer cosas, pero rápido nos desanimamos. Pensemos la costumbre que existe en España, que el último día del año, a medianoche hay que comerse las 12 uvas y todo el mundo se propone que va a rebajar, que va a adelgazar, que va a estar a régimen, que va a hacer dieta, que va a cambiar, y ni bien ha llegado marzo y no ha cumplido nada. Es que lamentablemente muchas veces somos así, que nos proponemos cosas, pero no luchamos por cumplir o por hacer esas cosas. Pues este segundo hijo representa a tantos hombres y mujeres que aún teniendo buenas ideas, buenos ideales, les cuesta perseverar. Ahora, si yo os preguntara, ¿en cuál de los dos creéis que estamos? ¿En cuál de los dos casos os gustaría estar? ¿En el del primero o en el del segundo? Yo sé que la mayoría dijera: yo prefiero estar en el del primero, que aunque digo que no, después termino haciendo las cosas. Pero a la luz de la parábola podemos decir que muchas veces somos como el primer hijo y muchas veces somos como el segundo. Muchas veces decimos que no, pero luego nos arrepentimos y hacemos el bien. Muchas veces decimos que lo vamos a hacer, pero terminamos haciendo lo contrario. Pues ante esto yo os propongo imitar a Cristo. Entre el primer hijo y el segundo hijo, que hacen las cosas por diversos caminos, yo os propongo imitar al tercer hijo, a Jesús, el Hijo de Dios, al que sí ha hecho la voluntad del Padre, al que sí ha sido fiel, al que no ha faltado en nada, al que ha dicho sí y ha hecho de acuerdo a su respuesta. Y continúa Jesús: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque cuando vino Juan Bautista, vosotros ni os convertisteis, no cambiasteis de su proceder, de vuestro mal proceder. Recordemos que Jesús está hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Lo que Jesús hace es darles un golpe fuerte, sacude la conciencia de ellos. Y para estos hombres, que Jesús les compare con los publicanos y las prostitutas es una ofensa grande. Jesús lo que quiere es tocar el corazón de ellos y les dice: vino Juan y vosotros ni le creísteis ni os arrepentisteis. Ahora pues, queridos hermanos, a la luz de la parábola preguntémonos: ¿y nosotros hemos aceptado en verdad el Evangelio de Cristo? ¿Nos hemos arrepentido del mal proceder? ¿Nos hemos convertido? Y si no, volvamos la mirada al Señor y digámosle: Señor,
yo quiero perseverar, yo quiero trabajar en tu viña, y aunque me cuesta, y aunque a veces no tengo ganas, aunque a veces me cuesta rezar o me da pereza rezar o me cuesta perseverar, pues aún a pesar de eso, Jesús, yo quiero trabajar en la viña tuya, en la viña de tu Padre. Pidámosle eso al Señor, la gracia de seguir perseverando. Yo os insistiré una vez más, si hay una gracia que tenéis que pedir, que tenemos que pedir todos los días a Dios, es la de la perseverancia, porque Jesús ha dicho, el que persevere hasta el final, ese se va a salvar. Pues hoy miremos a Jesús y digámosle, Jesús, dame la gracia de la perseverancia, que en medio de todo, en medio de cualquier dificultad o circunstancia, que yo siga perseverando, que yo siga trabajando en la viña y así poder salvarme. Profesemos la fe. Creo en Dios.